Es interesante porque vengo ahí trazando entre la técnica Alexander, la comunicación no violenta, la sociocracia, me vengo moviendo mucho de una hacia otra y viceversa. Yo acá me siento de la autogestión hacia la técnica Alexander y te podría decir en esos términos que la técnica Alexander es una manera de autogestionar nuestro organismo en su totalidad, de hacer eficaz y eficiente el uso que hacemos de nosotros mismos y de las condiciones en las que estamos, ¿no? Con la estructura ósea que tenemos, en este medio gravitatorio. O sea, trabajamos en esto que Alexander llama el uso que hacemos de nosotros mismos. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores para inspirar en la comunidad iberoamericana sobre casos reales y también de fracasos. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde te podrás suscribir y encontrarás todos nuestros episodios. En mi conversar el día de hoy, tengo el placer de presentarles a Violeta Winograd. Ella es directora de la Escuela de Formación Técnica Alexander Buenos Aires. Impulsó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro y Espacio Cultural, hoy Casa Abierta. Ella misma se define como un alma inquieta, una persona con muchísimas ganas de reimaginar cómo se hacen las cosas. Su deseo por contribuir con su conocimiento la ha llevado a aportar con prácticas de autogestión basadas en confiar en las personas, como la comunicación no violenta y sobre la creación colectiva. Y también conversamos por dónde empezar es por donde más duele. Así que los dejo con Violeta. Hola Violeta, bienvenida. Hola Pancho, gracias por recibirme. Oye, qué gusto y quiero compartir que tú y yo nos conocimos en Reimagina 2030 y bueno, en esta búsqueda mía de buscando a quién entrevistar, apareció Violeta, así que me da mucho gusto, es un honor tenerte aquí como invitada y hoy por la mañana, antes de entrar, me puse a revisar todo lo que hacías y realmente impresionante. Sí, una alma inquieta, ¿no? Sí, muchas actividades. Bien, qué bueno. Me gustaría que iniciemos. ¿Cómo llegas tú a la autogestión? ¿Qué te movió? Veo que te gusta estudiaste antropología, tienes muchas técnicas, eres muy inquieta en esta parte, técnicas de Alexander, de sociocracia, holocracia, TIL, pero bueno, en todo este mundo que me queda claro que estamos en la búsqueda del aprendizaje y coincido contigo que antes de entrar aquí, creo que todos estamos aprendiendo, yo también, y creo que también la audiencia también está aprendiendo, así que vamos a aprender de ti hoy. Qué bueno, gracias. Y lo que te preguntaba, ¿no? De qué te movió para... Mirá, sí, nombraste la antropología y la verdad es que si miro así bien atrás, como que me recuerdo joven, curiosa, de imaginar distintas formas de crear sociedad, digamos, distintas formas de vincularnos como seres humanos y no sé, como imaginando que era posible vincularnos desde otro lugar que facilitara las conexiones, el desarrollo individual, el desarrollo colectivo, que todo eso no tenía que estar, no sé, en el estado en el que estaba cuando lo veía yo a mis 15 años, ¿no? Como que había una curiosidad ahí por lo social que realmente fue muy joven, que fue lo que me llevó a estudiar antropología en su momento. Lo que buscaba en ese estudio tenía que ver con mi idea era, si yo aprendo de culturas que funcionan desde otro lugar, desde otro paradigma, por ahí me entero de mi propio paradigma y hay algo que pueda como, sí, cambiar de alguna manera, ¿no? Como con esa motivación de participar de una manera que colaborara y que transformara las dinámicas de poder, básicamente, con las cuales estamos inmersos. Finalmente, la, la, la facultad no me dio esa inspiración que yo estaba buscando.
Yo hoy creo que no me la dio porque yo estaba en un estado psicofísico que le decimos en técnica Alexander, o sea, yo estaba con un nivel de em, colapso de mi propia estructura. ¿Viste cuando la gente no tiene ganas, que se cae así sobre su propia columna y que nada lo levanta? Bueno, ese era mi estado juvenil. Y de alguna manera como que, claro, no lograba estar interesada por lo que sucedía a mi alrededor. Paradójicamente, cuando encontré la técnica Alexander, encontré una manera de darle soporte a mi organismo que me permitió en realidad participar de esa sociedad que quería construir, que era mucho más, sí, que integraba el cuidado de cada uno de los individuos en ella, yo como parte de ella, y para colaborar con que otras personas también puedan, sí, desplegar su potencial de alguna manera. Eh, y bueno, y a la vuelta de eso conocí la comunicación no violenta y en realidad una de las cosas que más me transformó y me llevó a mis primeros pasos en la autogestión fue cuando reconocí, cuando escuché y reconocí que la necesidad de contribuir es una necesidad humana, universal, de cada individuo, o sea que todos disfrutamos de poder contribuir con otras personas. Cuando yo escuché eso por primera vez, que fue en el año 2008 creo, eh, me dio como una fuerza para poder decir, si yo hago algo por el mundo, no lo estoy haciendo por el mundo, lo estoy haciendo por mí, o sea, porque yo quiero contribuir con este mundo. No sé bien de qué manera, no sé ni cómo explicar, es como si fuera que si yo, antes de eso, si yo pensaba que iba a hacer algo por otro o por otros, era como algo de mí se iba hacia otros, pero yo acá entendí que en realidad era yo la que quería contribuir, entonces era de mí, por mí y hacia mí e inevitablemente hacia los demás, pero muy anclado en que era una necesidad mía la de contribuir y que no era algo que después yo después por ahí iba a pedir a cambio algo de vuelta, ¿no? Entonces, con ese, fue como realmente como un clic en mi mente y con ese clic, bueno, hice mi primera invitación, con ese clic y con una oportunidad económica entre mis manos, hice mi primera invitación a un grupo de gente cercana a crear colectivamente algo y así de abierto. O sea, hablando de propósito evolutivo, yo invité a crear algo, algo que pudiera como ser significativo para las personas que estaban siendo parte de eso o que colectivamente creyéramos que pueda ser significativo para la humanidad en su totalidad, más allá de nuestros intereses personales. O sea, en ese momento yo tenía mi casa, ya tenía mi trabajo, trabajaba como profesora de técnica Alexander, no necesitaba yo cumplir un sueño personal, individual, sino que, bueno, quise poner ese dinero a disposición de una creación colectiva. Y de ahí, bueno, reuniones, encuentros, reuniones de las personas, claro, un montón de personas cercanas se recontramotivaron con eso y yo estaba convencida de que si podíamos conectar, ¿no? Singularmente con que contribuir nos hacía felices, podíamos dar vuelta al curso de la historia de alguna manera, porque en lugar de para mí, para mí, para mí, es desde mí para vos porque quiero, porque es lo que yo elijo. Bueno, y eso me llevó en 2009, 2010 a crear bueno, en ese momento no fue una asociación civil, se consolidó como asociación civil unos años más adelante, pero un colectivo de personas que llevaron adelante un espacio cultural en la ciudad de Buenos Aires que se llama Hoy Hoy y que todavía existe, y que, bueno, fascinantemente se fue, o sea, creamos Hoy, no sé cómo explicarte, fue una carpintería, fue una residencia de artistas, tiene cocina, siempre tuvo y la sigue teniendo, tiene salas para talleres, tiene un montón de situaciones, pero que también se fueron transformando en la medida en que diferentes personas iban participando en él. Entonces se movió y se creó muy a voluntad, digamos, y en la forma de quienes participábamos. O sea, era un restaurante con una carpintería, con una residencia de artistas, con una sala para conciertos. ¿No? Muy, muy, muy así,
no sé, amorfo o, bueno, multiforma de alguna manera. Y esos fueron mis primeros pasos, todavía sin conocimiento de estrategias de autogestión, sino solamente del puro impulso de querer colaborar y compartir la creación colectiva, ¿no? De algo. Sí, ya tenías una idea de cómo querías hacer y tenías una visión y creo que lo hicimos como muchas personas lo hemos hecho de manera intuitiva, sin conocer, sin una estructura y yo creo que esa es parte humana, ¿no? Que lo hacemos todos. Me gustaría que antes de que continuemos, que nos expliques, has hablado un poco de la técnica Alexander, ¿qué es para que nuestra audiencia tenga bien claro y de ahí que nos compartas un poco de este tema que eres directora, dueña y cómo has venido en esta transformación, evolución en la organización y que nos platiques qué es lo que estás haciendo hasta el día de hoy, que estás en un proceso de aprendizaje, de transformación, pero nos interesa mucho, a mí en lo personal, aprender de lo que estás haciendo y bueno. Bueno, yo, mira, para ponerlo, es interesante porque vengo ahí trazando entre la técnica Alexander, la comunicación no violenta, la sociocracia, me vengo moviendo mucho de una hacia otra y viceversa. Yo acá me siento de la autogestión hacia la técnica Alexander y te podría decir en esos términos que la técnica Alexander es una manera de autogestionar nuestro organismo en su totalidad, de hacer eficaz y eficiente el uso que hacemos de nosotros mismos y de las condiciones en las que estamos, ¿no? Con la estructura ósea que tenemos, en este medio gravitatorio. O sea, trabajamos en esto que Alexander llama el uso que hacemos de nosotros mismos. Digamos, como todos hemos como construido una manera de llevarnos adelante en la vida con más o menor esfuerzo, con más o menor coordinación, con más o menor eficacia. Y la técnica Alexander propone reconocer cuáles son los hábitos que hemos instalado a nuestro organismo que eventualmente podemos cuestionar, dejar de hacer y habilitar a que haya un espacio regenerador de todas nuestras funciones como individuos. Está muy anclado en el organismo humano vivo, pero la verdad que ha sido como de mucha utilidad hacer esa analogía con las organizaciones, que además todo este movimiento TIL muy explícitamente las nombra como organismos vivos. Entonces, yo siento que mi experiencia con mi organismo o con otros organismos vivos humanos individuales, en realidad me ha colaborado un montón para entender la organización en esos términos. El espacio que tiene que haber, el borde que tiene que haber para que distinguir un organismo de otro, ¿no? La piel, la membrana, lo que delimita esa organización, pero todo el espacio para que las funciones puedan equilibrarse y la integridad que esas funciones tienen. O sea, no hay cómo que funcione bien una sola parte, eso se ve muy claro en la técnica Alexander, digamos, como que eh, no puedes afectar una sola parte del organismo. Afectas una parte y se afecta a todo, está todo interconectado, en el cuerpo es clarísimo, y creo que en las organizaciones también, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de la técnica Alexander es sobre el uso que hacemos de nosotros mismos en cómo nos llevamos a la vida en este medio gravitatorio. Podría decir algo así. La autogestión Ya, de nosotros. y llevando esta analogía a las organizaciones, cuéntanos un poco de qué has venido haciendo en la escuela de técnica Alexander en la parte organizacional. ¿Qué has hecho? O sea, me hablabas de que tú eras la que era la dueña, o ya estás separado, ¿cómo has llegado? ¿Cómo ha sido este proceso y estas prácticas para que nos dejes los cómo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia y si en este proceso ha habido dificultades y eso? Y sobre todo, ¿qué ha pasado contigo, no? Mm. Sí, bueno, yo podría decir que heredé de alguna manera la dirección de la escuela. La persona que abrió la escuela acá en Argentina era otra profesora, Merren Poplar, que es gran amiga y colega. Em, yo fui alumna de ella en Holanda cuando estudié, que me fui a estudiar allá, y ella después vino acá y abrió la escuela acá en Argentina.
Por muchos años ella fue la directora, nosotras juntas armamos un centro de técnica Alexander, pero ella era la directora de la escuela y en un momento ella decidió que se iba a vivir a Brasil y entonces empezamos a codirigir y finalmente me quedé yo con la dirección de la escuela. Y sí, la dirección de la escuela tradicionalmente tiene como dirección y propiedad de alguna manera integrados, digamos. Quien dirige la escuela se ocupa de elegir los profesores con los que trabaja, de cobrar las cuotas, de decidir qué cobran las personas que trabajan en ella, de cuánto vale la cuota, y bueno, y a veces te va bien y a veces te va mal, en general es un equilibrio muy, muy ajustado porque son escuelas muy chicas, ¿no? Máximo, nosotros tenemos 16 alumnos, o sea que imposible que te vaya muy bien, pero a veces cuando se ajusta y se van 3, 4 alumnos, se pone difícil. Entonces, ser dueña también, no solo ser directora dueña de una escuela, es un poco también ser el colchón en el cual la escuela se sostiene y a veces, bueno, es beneficioso y a veces es más ajustado. En pandemia la pasé mal. La pasé muy mal porque la escuela es una escuela presencial, es todos los días, o sea, la gente que hace esta formación realmente se involucra profundamente con el trabajo de la técnica. Tenemos un nivel de intensidad y de conexión y de cotidianidad muy fuerte. Y cuando vino la pandemia, y además es presencial y trabajamos con las manos, o sea, cuando vino la pandemia que hubo que guardarse, bueno, hubo que repensar profundamente qué hacer. Y como todo, supongo, en pandemia, ¿no? Pero bueno, cuando estás dirigiendo todo un barco y el barco empieza como que no sabe dónde navegar porque no está el terreno donde solíamos navegar, bueno, requirió, pero muchas reuniones, muchas charlas, muchos enojos, mucha frustración, o sea, requirió muchísimo de mí para poder estar a disposición, no solo de los alumnos, sino de los profesores y tratar de que no se le acabe el trabajo a todo el mundo y a la vez lo valioso empezar a ver que había cosas que podíamos hacer, que quizás no todo lo podíamos hacer, pero algunas cosas sí, ver si los alumnos querían mantenerse en contacto con la escuela, porque claro, alguien que está invirtiendo 5 días a la semana en hacer una formación por 3 años, porque eso es lo que dura la escuela, nada, si se la sacás o sea, también es un desafío de repente soltar eso. Entonces, bueno, pero censar, como dice la Lux, ¿no? Reconocer dónde está esa organización y estamos para quedarnos acá en esta virtualidad de alguna manera, de qué manera, qué podemos hacer. Personas que no sé cómo explicar, no sabíamos lo que era un Zoom. No era esa parte de nuestro expertise. Bueno, me dio mucho, mucho, mucho extremo trabajo. Y fue en pandemia, en el medio de todo eso, que bueno, agotada, empecé a preguntar, como, che, tiene que haber otras maneras de organizarse, esto no puede ser que yo cargue y tenga que hablar con cada persona y que definir las cosas y que esté como, una cosa que me pasaba en ese rol como jerárquico era que claro, tenés un poder, pero también tenés una responsabilidad. Entonces, muy fácilmente esa pirámide donde en teoría vos estás arriba, en cualquier momento estás abajo, sosteniendo toda la pirámide de la puntita para arriba. Yo me sentía un poco así, como atrás del barco, viendo que nadie se caiga y que todos estén bien, pero yo básicamente desdibujada como líder, entre comillas, como directora, como que también por querer escuchar a todo el mundo y por querer hacer de eso una guía como, eh, ¿cómo decirlo? No es compasiva, pero abarcativa, digamos, que integre todas las voces, bueno, yo estaba perdiendo la mía de alguna manera. Y estaba muy incómoda con eso y bueno, y empecé a preguntarle a las personas que más quiero y que más admiro en este mundo, que tiene que haber algo más. Y bueno, y ahí apareció una profesora de Alexander que además hace comunicación no violenta también, eh, que estaba explorando la holacracia en una organización de comunicación no violenta en Inglaterra, creo. Y me dijo, tenés que probar esto está buenísimo. Bueno, me fui a comprar el libro, del libro de la Lux, y
y a tratar de conectarme con las personas, me metí en todas las, ¿no? Reinventing, no sé cómo se llaman, todas las páginas web donde hay grupitos que están viendo de cómo hacer. Eh, Nada, a investigar profundamente sobre eso. No me fue muy fácil en ese momento, o sea, bueno, primero fasciné, sobre todo con el libro de la Lux, el de O la clase también, pero bueno, es más complejo, el de la Lux me enamoró por completo, y dije, claro, o sea, acá hay un mundo que yo no conocía, por más que hacía ya más de 10 años, intentaba autogestionar la asociación civil y el centro cultural, no conocía que había prácticas, herramientas, personas que estaban pensando en esto, no sabía de ese mundo. O sea, que imagínate, sí, Me gustaría hacer una pausa y disculpa que te no, interrumpa. no, estoy hablando. Eh, Esta parte que mencionas que no se te fue fácil, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, creo que sobre todo esto que te digo, es como que yo sentí que me estaba desdibujando como directora, solo estaba integrando voces. Mi rol era la integradora, no la directora. O sea, porque no quería que todo el mundo pudiera estar en ese barco. Entonces lo que hacía era modificar el barco para ver si podíamos estar todos adentro. Pero yo no me di tiempo ni espacio para decir, che, ¿qué barco quiero llevar? ¿No? ¿Y yo qué pienso de esto? ¿Yo qué pienso de hacer encuentros virtuales o no hacerlos? ¿Yo qué pienso de las horas de las horas de reunión que estamos, o sea, estaba como, eso que te digo, la pirámide de alguna manera da vuelta y yo me cargué al hombro esa situación. Yo creo que pasa eso un poco con los líderes o los directores o los que están arriba, que tienen una conciencia de la importancia de los individuos con los cuales trabajan, que muchas veces terminan como cargándose la organización en la espalda. Y no está bueno. O sea, yo no la pasé nada bien, no la pasé nada bien. ¿Y cómo te quitaste ese peso de la espalda? ¿Qué Bueno, fue lo primero que hiciste? bueno, cuando leí el libro de la luz y empecé a ver de holocracia y empecé a investigar y a hacer talleres y a preguntar a mi alrededor quién sabe de esto, eh, en realidad o sea, la primera sensación de alivio fue de reconocer que había una vía, que había instancias que se podían probar. Y hubo una recomendación de uno de los videitos de la LU, que tiene cortitos, que es cuando ya lees el libro, viste, tiene un montón de videitos. Hay uno específico que dice por dónde empezar. Y la recomendación de él es por donde más te duele, ¿no? Como si estás dirigiendo una organización, bueno, el lugar donde tenés que arrancar es ahí donde más te incomoda, donde más te molesta cargar con algo. Y, y me pareció interesante porque eso después lo vi más adelante, metiéndome ya a estudiar sociocracia y un poco más profundizando en el tema. Escuché que muchas veces dicen que los cambios en la autogestión se hacen a tensión, ¿no? Como que se evalúa la tensión entre dónde estás y dónde querés estar, y esa es la energía, digamos, para hacer el cambio que en este momento la organización necesita. Entonces, era un poco evaluar mi propia tensión, cosa que además tenía muy clara porque la técnica Alexander te invita a desarrollar también esa sensibilidad sensorial, ¿no? Y para mí la tensión más grande era lo económico. O sea, el hacerme cargo no solo de coordinar quién va, cuándo va, organizar, hablar, estar presente para unos, para otros las conversaciones, además el peso era, ¿cómo hago para pagarle a esta gente? ¿No? ¿Cómo hago para pagarle a mis profesores? ¿Cómo hago para pedirles plata a alumnos que están teniendo una formación que es muy distinta a la que ellos en realidad se apuntaron, ¿no? Y nada, bueno, lo económico era claramente lo que a mí más me dolía, más me pesaba, más me incomodaba de todo. Me resultaba sumamente incómodo y recibía además, es muchas veces, creo que, digo, no soy la única, lo económico suele ser lo que más duele, o sea, es una tensión humana con la cual estamos viviendo, el valor que le estamos poniendo a la dimensión económica, ¿no? Así que no exenta de eso, cuando escuché eso dije, bueno, listo, ese es el primer gesto, o sea, voy a desdoblar
este asunto y vamos a crear entre los profesores una comisión de finanzas que defina el arancel, que defina los salarios, que defina los montos de inversión que tenemos para, bueno, que se ocupe de las finanzas y que no sea yo, que sea una comisión que bueno, en ese momento sin mucha danza de, ¿no? Tengo claro hoy en día, posibilidades de hacer elecciones, ¿no? Nominaciones abiertas, esto que propone la sociocracia, muy interesante que hemos hecho más adelante. En ese momento fue quién quiere estar en esa comisión. O sea, esta comisión va a tener un sueldo por comisión. ¿Quiénes quieren? 3 personas de los profesores, somos 12, de los profesores que éramos, levantaron la mano, listo, buenísimo. Ahí tenemos la comisión. Y me saqué el tema de encima. Y como te decía antes de que arranquemos, yo tengo la idea, no me lo saqué de encima porque igual soy parte y estoy presente y doy soporte, pero no soy la responsable de todo eso. Entonces, la responsabilidad, primero que es mucho más compartida, ellos 3 son los que definen esas cosas, pero también en comunicación con el resto de los profesores que somos estables en la escuela. Pero yo no me considero más dueña de la escuela. Sí, o sea, cuando me saqué esa responsabilidad y me dejo de considerar dueño, es decir, que si falta plata la tengo que poner, pero si sobra me la llevo, básicamente, cuando dejé de considerar eso, sentí mucho más espacio para dirigir la escuela, tomar las decisiones que sí estoy tomando en este momento, que por ejemplo puede llegar a ser, bueno, quién guía la exploración cada día, qué profesor viene qué día, qué profesor no viene si no tenemos suficientes alumnos ahora. Entonces yo decido, por ejemplo, que un profesor no viene un trimestre porque no hay suficientes alumnos, pero la Comisión de Finanzas decide cómo compensar esa decisión que yo tomo, si compensarla o no, digamos. ¿Se entiende? Violeta, me gustaría saber de esta comisión, que son 3 personas y que te quitaste esta responsabilidad, aunque eres corresponsable, ¿no? En el fondo. ¿Hasta dónde es la gobernanza? Es decir, ¿cómo llegarán a ese acuerdo? O hablando de lo que dice holocracia, esta constitución, para decir, bueno, está en sus manos, ustedes deciden, ustedes pagan, ustedes manejan el flujo de caja, pero me gustaría saber cómo llegaron a esa constitución, o sea, qué sí pueden hacer o qué no, hasta dónde son sus límites, donde bien dice, bueno, está funcionando y empezaste por el dolor más grande, ¿no? Yo te diría que la seguimos creando de alguna manera. O sea, tuvimos apoyo de una mujer facilitadora acá en Argentina. Tuvimos 2. Hablé con alguien que se estaba formando en Holacracia. No hay muchas personas acá realmente en Argentina. Nosotros tenemos esto que te decía, una organización súper presencial. Entonces estamos acostumbrados a los encuentros presenciales y en Argentina yo conocí a un chico que se está formando en holacracia y a una mujer que estaba certificada en sociocracia en su momento. Los llamé a los 2 para pedir ayuda en cómo hacer este cambio, ¿no? Y bueno, preparamos, lejos estamos de tener una constitución, no es por ahí, digamos, no es eso, no es de esa manera que estamos organizándonos, pero sí establecimos como una propuesta a probar por un año, bueno, que daba las funciones de esa comisión y su dominio, ¿no? El lugar de qué se iba a ocupar esa comisión y qué era lo que tenía que definir y qué era sí, los roles que tenía, ¿no? Las funciones que tenía esa comisión. Eso lo llevamos a una reunión, lo armamos, lo llevamos a una reunión y lo consentimos. Y consentimos que esas 3 personas fueran las que conformaban esa comisión. Eso, sí, en reunión, digamos. Ya.
¿Alguna otra práctica que tengas o experiencias de casos que te han llamado la atención y que te ha costado dificultad en este proceso de transición, como pues esto que comentas que no ha sido fácil, pero ya en la práctica? ¿Tienes algo que compartir? ¿Algún caso? Em, Bueno, mirándolo desde el otro lugar, digamos como, o sea, esas dos organizaciones que te mencioné tienen historias muy distintas, ¿no? Una, la Escuela de Técnica Alexander, una estructura más piramidal, más vertical, que está en proceso de horizontalizarse. Todavía digo en proceso porque hay mucho, creo, por explorar y hemos creado otras comisiones. Tenemos ahora una pequeña comisión que se ocupa de los profesores que vienen de visita, invitamos gente de afuera todos los años, entonces creamos una subcomisión también que son quienes organizan los talleres y bueno, y cada una de esas comisiones también es un rol arancelado, digamos. Nosotros definimos, primero creamos los roles, ahora sí, para esta segunda, no sé si fue la segunda, pero para esta subcomisión sí hicimos, por ejemplo, una elección abierta de nominación, como sugiere la sociocracia, ya venimos como entrenándonos, pero del otro lado, en Hoy, en el espacio cultural, eh, que quiso existir del día uno de una manera horizontal, los desafíos fueron muy distintos. Los desafíos fueron no tener estructura para eso y que permanentemente se cuele la lógica vertical. O sea, en cuanto alguien se suma que es arancelado, listo, es empleado. Y es como difícil concebirlo de otra manera. O sea, el aprendizaje de estos años que me llevo en esa otra organización es como la importancia de la estructura para cobijar la intención de la horizontalidad. Porque yo puedo decir, somos todos horizontales, pero después si alguien cobra y el otro, no sé, como que todo el tiempo el hábito, que eso es algo que también lo asocio mucho a la técnica Alexander, porque estamos mirando nuestros hábitos, el hábito de crear sociedad y el hábito de organizarnos es vertical. Entonces, salvo que tengas una estructura muy, muy sólida para generar horizontalidad y autogestión, es muy difícil de llevar a la práctica, por más que tengas toda la intención de hacerlo. Y eso es lo que aprendí, digamos, con la otra organización, eh, que ahora se viene beneficiando un montón de empezar a traer como, pero es una y otra vez que hay que clarificar que queremos hacer las cosas desde otro lugar, porque si nos dejamos operar tenemos un hábito de relación de poder, sí. ¿Cómo le haces tú para clarificar y estar con este mensaje constantemente? ¿De qué manera lo llevas para que la gente, que nos desviamos todos, inclusive yo, pues tenemos que estar haciendo? ¿Cuáles son tus prácticas, tu Bueno, secreto, tu estilo? eh, hay algo que es hablar del tema que no es poca cosa, como volver a traer a la conciencia y ponerlo delante. A mí me costó mucho en Hoy porque como yo no quería, como yo había impulsado la invitación, muchas veces quedaba en ese lugar de mayor poder de alguna manera. Entonces, bueno, como te contaba también, en esto nunca lo pensé, en esto es similar a la escuela, tendía a desdibujarme para que otros tomen su lugar. Yo trataba de no decir nada porque si no mi palabra tenía mucho peso para que otros tomen el lugar. Entonces creo que hoy en día digo, no, ser más clara y más explícita de lo que estamos buscando es en parte algo importante. O sea, que cada vez que venga alguien sepa que esa es la intención con la que nos estamos manejando. Y después, qué sé yo, me ha ayudado un montón tener un mapa de la organización, hacer como propone también la sociocracia, la holocracia, como algo del diseño circular de la organización, me es súper útil entender de qué, en la escuela le decimos comisión, pero sino de qué círculo, de qué órgano estamos hablando
y dentro de esas reuniones, en la medida de lo posible, circular la palabra. O sea, la ronda parece simple y parece básica, pero es esencial. O sea, frente a una pregunta, que todos tengamos palabra para expresar sobre eso, no se da gratuitamente. O sea, hay que ser muy, muy intencionados para mantener la ronda en ronda, ¿no? Y que realmente todos participen y reconocer que no vamos a tomar decisiones si está fuera del rango de tolerancia de alguien de esa ronda porque es parte de ese círculo, ¿no? Que bueno, la sociocracia lo expresa re claro, pero no es evidente de ejecutar. No es evidente, porque hay quienes están hace más tiempo, entonces enseguida sienten más confianza para hablar, entonces interrumpen, y entonces otra vez se arma una discusión y otra vez la ronda no se dio. Creo que la ronda es sagrada. Sí. Claro. Gracias, Violeta. ¿Qué te gustaría completar en este conversar? Algo que quieras para eh, ir cerrando el episodio. Qué linda pregunta, pero necesito, a ver, déjame pensar. Bueno, creo que hay algo que a mí, que ya es más personal y tiene que ver con mi historia, con la técnica Alexander y con la comunicación no violenta como herramienta quizás de trabajo más personal, que creo, creo que no es posible una autogestión organizacional sin una saludable autogestión personal. Y es verdad que algunas organizaciones lo nombran, pero a veces lo nombran en términos de eficacia, ¿no? Como en el Get Things Done, ¿no? En el Organízate con eficacia de ¿cómo se llama? David Allen, ubicás el libro que te digo. A veces esa es parte, me encanta el libro, me parece genial. Y autogestionarse también es organizarse en los quehaceres de la vida, pero también es el autocuidado, ¿no? Como hay algo de la salud de la organización que va a depender de la salud de cada uno de los individuos que la habitan. Entonces, hay algo de eso que para mí es esencial y que en mi vida ha sido esencial, digamos, que buscando de manera directa cómo participar de una colaboración social desde un lugar de salud no saludable, no pudo ser, en mí no pudo ser. Ahora, desde un lugar de autogestión saludable de mí misma, es donde tengo la fuerza y la claridad, el motor, ¿no? Y toda la sí, organización propia para llevar adelante cambios en lo social. Así que quizás eso sería algo que quisiera como dejar ahí porque, bueno, porque es muy central a mi vida y a mi historia y creo está visto, está nombrado, ¿no? Se habla un poco del bienestar dentro de las organizaciones TIL, eh, pero creo que es muy profundo, ¿no? Como ¿quién es? Candy, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Creo que eso realmente es importante. Y que si no es contradictorio, y si no estamos haciendo un esfuerzo por algo que en algún momento eh, no va a terminar de ser coherente, si no partimos del cuidado de la autoorganización de nuestro propio individuo, ser, organismo. No sé cómo te Creo suena que eso. acabas de tocar un punto muy interesante y haciendo una reflexión, creo que en definitivamente una cosa es la versión, la mirada, la intención, la lectura, pero en el fondo llegar a lo que estás hablando es mucho más allá porque tiene que ver con desde el amor de cada persona, desde la mirada de cómo pensamos, cómo actuamos, y yo lo reflejo mucho en lo que sucede en mi organización. Pues tenemos de todo, o sea, no es lineal y realmente pues hay este sistema o ecosistema donde las personas saben que hay, como tú lo mencionas, estar hablando, estar abordando, pero eso es una parte también superficial, pero
si no lo comentas, si no lo conectas, si no lo vives, si no actuamos, si no buscamos los espacios, si no buscamos las rondas. En definitivamente esto es algo, como tú dices, bueno, para principiantes, ¿no? Estamos hablando en este siglo XXI, donde no sé dónde vamos a ir a parar con el tema. Nos falta mucho por avanzar. Yo me identifico contigo, donde contigo a mí no me interesa hablar con expertos, a mí me interesa hablar con las personas, conocer su historia y bueno, tu historia es muy interesante. La verdad, muy agradecido por estar aquí y bueno, pues excelente caso de transformación, de evolución y con todas tus inquietudes que naces con esto de los 15 años y la verdad es que interesante. ¿Dónde te pueden localizar, Violeta? ¿Dónde estás activa? Si alguien quiere hablar contigo. Activa, decís, como en las redes. Soy Sí. bastante poco ¿O activa en dónde las te pueden redes. comunicar contigo? Tengo un ¿O dónde se Instagram. pueden Tengo un Instagram que es Violeta Winograd, que es mi apellido, Winograd. Y el Facebook es igual. Y tengo una web que es exactamente igual también. Así que en cualquiera de esas tres instancias pueden saber más de mí. Y creo que en la web y en el Instagram debe estar mi mail también. El mail de la escuela, está el Instagram de la escuela también, de Técnica Alexander, de Hoyoy, que es ese centro cultural. Nada, pueden investigar todo eso. Y yo estoy en Buenos Aires, Argentina, así que si hay alguien acá por la zona, también puede ser de manera presencial. Bueno, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio? ¿Cómo te despides? Nada, me despido agradeciéndote por la oportunidad también bueno, es como que en la expresión, vengo trabajando mucho en los talleres que doy de comunicación no violenta, en reconocer la expresión como un sentido más, como un sentido perceptivo más, o sea que en la oportunidad que tengo de contarte algo de mi historia también me encuentro conmigo de alguna manera. Así que te agradezco eso, haberme dado el espacio y la oreja para hacer contacto con vos y conmigo en este compartir. Bueno, gracias. Y Gracias. gracias por compartir tu historia. Hasta luego. Bye. Adiós. Necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este gran episodio en tus redes o con tus amigos.